Bueno, hoy estamos aquí 9 de marzo, un día después del 8 de marzo, para debatir, co-crear, juntarnos, conversar y conocernos en relación al feminismo, ¿no? Y entonces hay muchas personas muy especiales dentro de esta sala para co-crear, para escuchar bueno, y con las que yo he aprendido mucho durante estos meses trabajando y que me gustaría dar la palabra, si os parece, al principio, ¿no? Entonces, estoy hablando en concreto de Concha, que yo creo que es una de las grandes mujeres de nuestro equipo, que nos ilustra y nos hace bajar a tierra lo que significa pues un feminismo que al final luego hay que convertirlo en algo, ¿no? Entonces siempre estamos hablando de un COP feminista, estamos hablando de que somos una candidatura feminista, pero al final luego eso se tiene que transformar en algo y esto es lo interesante, ¿no? Cómo vamos a pasar de la teoría a la práctica o de lo ideal a lo real, ¿no? En ese sentido. Así que si os parece, antes de hablar de feminismo, del tema que nos ocupa, os recuerdo, y lo decimos también para que la gente lo sepa, que va a haber mesas redondas, que en estas mesas redondas se va a contar con expertos y con expertas de temas, que vamos a construir en abierto con mesas redondas y con gente que quiera participar en estas mesas redondas y que van a ser de muy diversos temas, ¿no? Entonces creo que puede ser interesante, os vamos a ir informando. Así que vamos a tener un mes de marzo, un mes de abril interesante en cuanto a debates, propuestas, creaciones, conversaciones en diferentes temas. Pues va a ser de diversidad, va a ser de emprendimiento, de innovación, de clínica, de salud, de psicoterapia, de jurídica, de un montón de temas que yo creo que son interesantes y apasionantes, necesarios para crear un nuevo colegio oficial de la psicología en Madrid. Así que vamos a empezar. Concha, yo tengo muchas ganas de escucharte. No sé qué te has preparado para hoy. Por favor, preséntate, di de dónde vienes, de dónde naces y contextualízanos quién eres y qué nos vienes a aportar en este día tan interesante. Bueno, pues un poco me presento, soy Concha López Casares, soy psicóloga especialista en psicología clínica por los famosos procesos de homologación que tanto duraron y trabajo desde hace 20 años en un punto de violencia de la Comunidad de Madrid, aparte de pluriempleada, porque uno de los aspectos de estos puntos es que ya se crearon precarios con jornadas parciales para pues prácticamente todas las profesionales que trabajamos en ellos. Un poco la intención de trabajar en un colegio profesional de la psicología como feminista partió de la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista, a la que pertenezco también como socia fundadora, cuya presidenta creo que también nos acompaña hoy, que es Yolanda Bernárdez. Ahí surgió un poco el tema cuando nos enteramos que por fin iba a haber elecciones, bueno, libres. Yo en realidad llevo toda mi vida profesional sin haber votado nunca. ¿Por qué? Pues ha habido, todos sabemos, muy poca, bueno, ha habido muchas personas como yo que no hemos participado en el COP. Y cuando nos enteramos de esta oportunidad de que iba a haber elecciones, pues ahí un poco exploramos qué opciones había de candidaturas y elegimos claramente unirnos a Contigo. ¿Por qué? Pues porque es una candidatura con perspectiva social, lo cual es absolutamente necesario para que la perspectiva de género feminista sea contemplada. Es una candidatura participativa que no veíamos que hubiera una, y de hecho no la hay ahora que estamos, una estructura verticalista. Es una candidatura que contempla la diversidad de nuestra profesión, que es algo, perdón, que hace que seamos una profesión muy dispersa. Yo misma, desde que formo parte de la candidatura, he podido conocer situaciones de la profesión que yo desconocía. Cada una conoce un poco el ámbito en el que se mueve y te das cuenta que hay otros muchísimos ámbitos con unas problemáticas
muy específicas que es necesario, bueno, pues como profesionales de la psicología, tenerlo en cuenta. Esta reunión de hoy era importante también dentro de la candidatura para poder plantear la importancia de aplicar la perspectiva de género a un lugar como un colegio profesional y concretamente a un colegio profesional de la psicología. Todas las que llevamos años trabajando en estos ámbitos que se han venido a llamar mujer, igualdad, ahora mismo violencia, son ámbitos que sí o sí se comprenden si aceptamos bueno, aceptamos y conocemos que la estructura social en la que vivimos es desigual respecto al género, es desigual respecto a la clase social, es desigual respecto al lugar de procedencia, si eres de un color o de otro. Vivimos en estructuras desiguales que marcan la subjetividad de cada ser humano y eso lo vas aprendiendo y el feminismo además lo teoriza y te da todas las claves para entender por qué se han generalizado verdades como tales que en realidad son parciales, no son absolutas, sino son androcéntricas. Se ha generalizado un poco el punto de vista masculino dominante, que es bueno, pues el de hombre, varón, acomodado, blanco, en fin, cosas que la sociología ya sabía, pero que la psicología parece que nos cuesta ir incorporando. Trabajar con mujeres en cualquier ámbito implica saber que su vida no ha sido igual que la de los hombres de su mismo ámbito. En estructuras desiguales, como son las estructuras patriarcales, entre las cuales evidentemente hay diferencias, pero la nuestra, por mucho que formemos parte del llamado primer mundo, también es patriarcal y hay que desvelar las trampas, porque si no las mujeres se quedan atrapadas en esas trampas y encima, si no las ayudamos a desvelarlo, lo viven como una incapacidad personal. Lo viven con culpabilización, lo viven como un déficit, cuando hay que diferenciar lo que son los déficits personales de los que son sociales. Bueno, para mí y para toda la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista era fundamental que entrara en el colegio profesional la perspectiva de género. Sin ella, creo que estamos tratando de manera igual a los desiguales y eso significa perpetuar las desigualdades. Y eso creo que en una profesión como la nuestra, que trabajamos con personas, tenemos que tenerlo muy claro. Los derechos humanos están por encima de cualquier enfoque, escuela o teoría con la que nos movemos. Y dicho un poco eso, que no sé muy bien si era un poco la expectativa así de encuadre general, pues la idea es como entrar al debate de bueno, qué es lo que esperamos de una perspectiva feminista en un colegio profesional como es el de la psicología. Bueno, en el colegio y en la práctica, claro, porque nuestras aspiraciones y que efectivamente están en toda la candidatura, no solamente está en cómo gestionar un colegio profesional, sino qué tipo de formaciones elegir, qué tipo de convenios elegir, que haya criterios igualitarios, que haya datos que nos permitan ver si se han priorizado unos contenidos frente a otros y bueno, pues aplicar realmente perspectiva de género y datos con perspectiva de género y presupuestos con perspectiva de género. Esto que nos acaba de contar Guillermo, a todos nos parece bien que el colegio invierta dinero en, bueno, pues en promocionar determinados aspectos de la psicología, pero necesitamos presupuestos con perspectiva de género, a ver por qué unos sí y otros no, o por qué algunas iniciativas prosperan en el colegio y otras no. Bueno, pues eso también es aplicar perspectiva de género a la gestión económica del dinero que es de todos, no es de una empresa privada, es de toda la colegiación. Y nada más, a mí me gustaría también escuchar un poco y abrir el debate respecto a todo esto.
Claro que sí, Concha, vamos a hacerlo. Muchas gracias por esta introducción, que quién mejor que tú, ¿no? Y bueno, y Yolanda, que está conciliando, nos comenta, pues, como para hacerla. Yo siempre, durante estos meses te he escuchado hablar, a las dos, ¿no? Pero fundamentalmente os he escuchado hablar dentro del grupo sobre la falta de datos, ¿no? La falta de investigación, la falta de conocimiento de causa, ¿no? De cómo en una profesión fundamentalmente mujeres, incluso no hemos conseguido tener datos relacionados, como lo que tú decías, con esta perspectiva de género. No sé si podrías, y quien quiera responder a esta pregunta, mujeres de la candidatura incluidas, si podríamos concretar esto un poco más, es decir, ¿qué datos nos faltarían para realmente luego poder tomar decisiones? Porque desde luego las decisiones que hay que tomar, como dices, de presupuestos, ¿no? De formaciones, etcétera, todo esto, se tienen que basar en un análisis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no hay ese análisis previo? Claro, los análisis, toda la teoría feminista que alcanza a todas las áreas y a todas las disciplinas de la ciencia, nos han ido mostrando poco a poco cómo el no tener datos desagregados ayuda a que se mantengan los criterios androcéntricos, porque si no sabemos el número de mujeres que han sido premios Nobel y el número de hombres que han sido premios Nobel, la cultura dominante nos lleva a pensar que los premios Nobel son hombres. Si no tenemos datos desagregados en cada acción o en cada presupuesto, no sabemos cuánto dinero se destina, por ejemplo, a maltratadores y cuánto dinero se destina a hijos o hijas o mujeres de esos maltratadores. A veces el no tener datos desagregados hace que se confunda y dé permiso también a quien, tanto a la mala fe de quien realmente quiera hacer políticas concretas que excluyan a determinados colectivos, y también el no tener datos desagregados da pie a que quien no ha analizado un poco en lo personal sus propios estereotipos de género, de sus propios procesos de socialización, actúe como normal o actúe como lógico, lo que realmente no es, está sesgado por unas preferencias que existen ahí. Esto es como salen en cada año, a final de cada año salen los 10 mejores libros de la literatura escritos en español. Y claro, cuando te pones a ver y dices, a ver, ¿cómo es posible que el 90% sean escritos por hombres? Pues lo habrá elegido un hombre que le gusta leer literatura de hombre y que por mucho que sea un crítico literario, no se está dando cuenta que está sesgando su gusto como si fuera un criterio de calidad. Esto en la profesión nos pasa lo mismo. Si uno dice, esta teoría tiene solvencia suficiente o este estudio tiene solvencia suficiente como para ser avalado por lo que sea, bueno, vamos a analizar a qué estamos llamando solvencia. Quizá es que la teoría feminista no la estén considerando como solvencia teórica suficiente. Cuando vemos las bibliografías en las que se basan muchas de las guías que ha sacado el colegio profesional, la guía en sí, dices, mira, qué interesante, pero luego te pones a ver y no han recogido la bibliografía feminista. ¿Qué pasa? Que no es una teoría de solvencia suficiente. O cuando sacan, como en Biámbito sacaron un documento muy útil para trabajar con niños y niñas la figura del profesional de la psicología, y era un cuento muy destinado a primera infancia, muy bonito, la figura del psicólogo era masculina, absolutamente masculina. No es que hubiera opción, como otros muñecos que en un momento dado pueden ahí, no es que hubiera dos, no es que hubiera un psicólogo, no, es que era uno. Claro, estos son o sesgos conscientes o inconscientes, pero son sesgos que están excluyendo a la mitad de la profesión, y más de la mitad, porque en nuestro colectivo somos, creo que en torno al 70%, por lo que he oído. Entonces no se trata de excluir a los hombres, se trata de que estemos incluidos todos y todas. Y también en presupuestos, pues es lo mismo. Y bueno,
Un poco creo que se entiende lo que quiero decir, Claro, ¿no? claro que sí, Concha, claro que sí. Vamos a abrir micros, por así De decirlo, acuerdo. y a ver bueno, qué ideas, qué mensajes, qué... ¿Puedo hablar un poquito? Como Concha me decía, a ver, yo solo un poco apuntillar alguna cuestión, ¿no? Lo que no se habla y no se ve no existe. Eso es un principio, ¿no? Que ha servido para invisibilizar un montón de cosas y que de hecho muchas veces se usa para seguirlos invisibilizando. Cuando nosotros no somos capaces de hablar de cómo está constituida la profesión entre hombres y mujeres, pues Concha lo ha explicado muy bien con los premios Nobel y con los libros. Cuando tú hablas los 10 mejores libros y dejas el análisis ahí y no entras a ver cuántos autores hay y cuántas autoras, pues desde luego no ves el problema, no lo vas a ver. Lo que no se habla no existe. Y eso nos pasa a nosotras también pasa en el colegio y pasa en la profesión. Y además de todos esos datos y esos análisis que Concha aportaba, yo además utilizaría uno muy simple, ¿no? El colegio, no sé si sabe cómo está constituida su colegiación. A lo mejor sí sabe cuántas mujeres y cuántos hombres son, pero no sé si sabe en qué secciones estamos, en qué ámbitos trabajamos, cómo estamos trabajando. Una de las líneas que como equipo llevamos es el tema de la precarización. Yo creo que no hay ningún dato. Podemos hablar de la precarización de la profesión, pero yo creo que no hay ningún dato donde diga, cuando hablamos de precarización, de qué hablamos y de qué mujeres hablamos o de qué hombres hablamos. Y ahí seguramente encontraríamos unas brechas, o sea, muy fuertes, ¿no? Y solo me voy a seguir usando el ejemplo que usaba Concha, ¿no? Ella trabaja en un punto de violencia de género con unas condiciones precarias y que necesita, bueno, buscar otras jornadas, ¿no? Pues esos datos tan simples que no están recogidos en el colegio, desde luego están marcando una brecha invisible que está, permitidme la expresión, zasca que te zasca continuamente y que no podrá ser evitada, ¿no? Entonces, yo creo que la cantidad de datos y análisis que hay que hacer es muy simple desde una primera posición planteada, pero claro, muy complicada cuando dices, bueno, tengo que empezar de cero o cuántas cosas tengo que recoger o a dónde está llegando. Pero yo creo que eso, poner blanco sobre negro y hablar de las cosas y visibilizarlas, yo creo que solo puede ser bueno, ¿no? Y mostrar alternativas de intervención, ¿no? Y de solución. ¿Habéis visto a Mar cómo viene con una tonalidad morada en su pantalla? Me he puesto un filtro en la cámara. Es que no sé qué me pasa con la luz, no es intencionado para nada. Pues no pasa nada porque ha venido fenomenal. Muchas gracias, Mar. ¿Quién le apetece? ¿Podéis levantar la mano virtual o físicamente? ¿Quién le apetece seguir un poco con, bueno, pues con esta expresión? Como lo han expresado también las compañeras, poco que añadir. Quizá cuando yo me imaginaba en cómo recobrar ilusión en mi relación con el colegio, que es un tema que personalmente le he comunicado en repetidas ocasiones al actual decano, ¿no? Que le decía yo, llevas años sin transmitir ilusión, o al menos yo no la encuentro. Yo le decía humildemente, yo no encuentro, ¿no? Y puede que tenga que ver con que sean tantos los años que lleves, ¿no? Bueno, pues yo me imagino como el tema de incorporar la perspectiva de género como una doble vía. O sea, yo me la imagino, por una parte, en lo que tiene que ver con nosotros y nosotras como profesionales, es decir, lo que yo creo que ganaría la profesión si las y los profesionales nos formásemos en lo que yo considero imprescindible. O sea, no es que lo considere útil, sino que lo considero imprescindible para una buena praxis, o sea, al interior de nosotros y nosotras. Y luego otra cosa sería cómo incorporar la perspectiva de género en nuestra práctica profesional. O sea, como que sería para mí como tendría como dos vías, ¿no? Y a la vez
yo creo que la perspectiva de género apoyaría o incorporaría metodologías que tienen que ver no solo con el producto, con el final, sino con el proceso. Por ejemplo, lo que yo vengo compartiendo contigo me parece que es una metodología que coincide bastante con lo que viene aportando la teoría feminista, ¿no? Que tiene 3 siglos de producción, recuerdo, o sea, me gusta decirlo porque todavía hay gente que cuestiona, y el otro día en un curso un alumno decía, no, es que yo creo que tenéis que cambiarle el nombre, porque como está tan manido, ¿no? Esto, lo de los hombres no se explican cosas, los man-explaining, no sé si conocéis ese concepto, ¿no? Bueno, es que yo creo que tenéis que cambiar de nombre, porque el feminismo está tan, tan manipulado que no se permite, ¿no? A ver qué le va a decir eso al marxismo, al cristianismo, al comunismo, que está tan manido que tienes que cambiarlo. Los hombres nos explican cosas, ¿no? Bueno, pues creo que es una práctica que el feminismo viene aportando, ¿no? De cómo salir de la lógica, de lo dicotómico, de las jerarquías, ¿no? Y entonces esta práctica horizontal nos atrae y ahí por eso seguimos apoyando y con ilusión esta candidatura y también en el producto. Pero el tema de las prácticas, ¿vale? Que incluye, por ejemplo, el uso del lenguaje, el tema del respeto, bueno, podríamos hablar de muchísimas cosas que yo pues por ahora felicito, apoyo y animo a las personas que no estén contigo, si están aquí, pues que se unan a que sigamos como inventándonos, ¿no? como ser creativas. Y luego decir que lo de los datos que dice Natalia me parece importante, así es como empezó. Yo recuerdo cuando se obligó a España por pertenecer a la Unión Europea a transponer las directivas comunitarias, lo primero que se empezó con los datos. Yo me acuerdo que participé en los primeros planes de igualdad en el Ministerio de Educación y Ciencia. Fuimos a preguntar por los datos, profesores, profesoras, pues, quiénes estaban en infantil, quiénes en secundaria, y no estaban desagregados por sexo. No estaban, ¿no? Entonces se creía que las actuaciones del Ministerio con respecto a sus docentes, por ejemplo, eran equitativos. Recuerdo que en aquel momento era una millonada de pesetas o de euros, lo que fuese. Era muchísimo dinero poder desagregar los datos de toda España, desagregarlos por sexo para la toma de decisiones. Pero los datos es como es el primer paso, es para conocer. O sea, los datos lo que te dan es un diagnóstico para los decisores políticos. O sea, los datos es un primer paso. Si no lo ves, como dice Marc, no existe. Pero tengamos que es un primer paso para hacer un diagnóstico. ¿Por qué decían? No, es que las mujeres no se apuntan a la formación continua, ¿no? Pues sabéis que ha habido muchos fondos, ¿no? Para la formación continua. Cuando hay datos, dice, ahí va, pues si son los apuntan los hombres, claro, es que si lo haces en este horario, pues a lo mejor es que como los hombres no se están encargando de conciliar, esta palabra que se inventó un poquito los partidos conservadores, ¿no? De la conciliación, ¿no? Estos han venido también, bueno, hay mucho debate, detrás de cada palabra hay mucho debate, hay mucho tema, ¿no? Entonces los datos nos aportan, pero es solo un primer dato. Y yo por esto de la perspectiva de género que se cuestiona todavía, o sea, hay una metodología que también la Ley de Igualdad viene incorporando, son los informes de evaluación del impacto de género. Hay metodología ya propuesta, es decir, ahora mismo, por ejemplo, incluso en España, cuando se presentan los presupuestos generales del Estado, tienen que ir acompañados del informe de evaluación de impacto de género, es decir, el uso de estos dineros, cómo van a impactar a hombres y mujeres, ¿no? O si voy a remodelar el patio escolar, la escuela, por ejemplo, a nivel de un centro educativo, si voy a poner el patio, lo digo el patio de la escuela porque esto ya desde hace 30 años se ha valorado como los patios de las escuelas lo usan mayoritariamente los niños y las niñas están esquinadas, ¿no? Este libro que es de hace ya 25 años, el de Balones fuera, de nuestra maestra de Marina Subirat, por ejemplo. O cuando si voy a hacer en la escuela o voy a hacer jugar a, ¿cómo es esto? La petanca. Pues ¿quién está haciendo el uso? O sea, ¿quién está jugando a la petanca y dónde están las mujeres de la misma edad, de la misma clase social? O sea, que la perspectiva de género se puede aplicar, se ha de aplicar, a mi modo de ver, en cualquier intervención psicológica que planeemos, tanto a nivel social como a nivel individual, o sea, en cualquier práctica sería necesario entender que esto que ha explicado Concha también, o sea, la dimensión
social de la experiencia subjetiva. Nos construimos subjetivamente en una estructura social que nos construye de forma diferenciada a unas y a otros y que nos da diferente valor a unas y a otras. Y me parece muy triste que en una profesión donde trabajamos con subjetividades, no entendamos esto. Y cómo una relación de ayuda puede ser ineficaz si no incorporamos la perspectiva de género, que puede llegar a ser iatrogénica. Pero bueno, no me enrollo. Por ahora era eso lo que me callo y muchas gracias. Gracias, Yolanda. Es que desde luego cuando nos metemos ahí un poco al debate y lo sentimos tanto en las carnes, es como que, y gente tan, bueno, pues tan elocuente, ¿no? Como las mujeres que están aquí en esta sala, que saben del tema, que lo han estudiado, que lo han vivido, que lo han practicado, ¿no? Has dicho una cosa muy interesante y me gustaría rescatarla, y es el hecho de que cuando nosotros en Contigo nos planteamos incluir, bueno, pues porque era necesario, ¿no? Como este eje de feminismo, este eje de igualdad, al final una de las cosas que transformó o que nos transformó a todos como grupo fue decir, no, es que esto no es algo particular, es que esto es transversal. Y el reto fundamental en este grupo de trabajo, en esta candidatura, ha sido que no tratemos el feminismo como una cuestión estanca, o sea, como un compartimento, de decir, no, hay que hacer cosas ahí, en esta parte, hacia la mujer, hacia la perspectiva de género, sino que en un momento determinado alzamos la mano, muy bien asesoradas, ¿no?, por mujeres de esta candidatura, y dijeron, no, es que esto tiene que ser transversal. O sea, si hay un plan de formación, transversal. Si hay un plan relacionado con la legislación, transversal. Si hay un plan de jóvenes, transversal. O sea, que la perspectiva de género no podía ser algo estanco, sino que tenía que empapar, ¿no? Tenía que ser un manto o una base, ¿no?, y empapar un poco todo bueno, en este caso todo el programa, todas las propuestas, toda la forma, ¿no?, de verlo. Yo creo que esta ha sido la clave, efectivamente, de este trabajazo en Contigo. Lo digo, Yolanda, porque lo has rescatado de una forma muy sutil y quería puntualizarlo. Esta ha sido la clave y este ha sido el trabajazo que hemos hecho, una perspectiva transversal a todo lo que incluya, pues, las propuestas, las conversaciones, las metodologías, ¿no?, y las maneras. Déjame, Natalia, perdona un matiz, porque mira, cuando se incorporó la igualdad por ley en los Estados miembros, se empezó con políticas puntuales, que son las políticas de igualdad. Como eso se vio que a lo mejor tú hacías una política de igualdad en la Concejalía de Igualdad, en el Ministerio de Igualdad, cuando eso ha habido muchas evaluaciones, y en el resto de carteras, pues se seguía con la visión androcéntrica. Entonces se introdujo lo que se llamó el mainstreaming, ¿no?, las políticas de transversalidad de género. Y lo que dice la evaluación de las políticas de igualdad, que imagino que yo no tengo ninguna experiencia, bueno, tengo alguna experiencia en el colegio profesional, que lo que es eficaz, lo que resulta eficaz es simultanear ambas políticas, las puntuales, o sea, las específicas de género, que desde luego no van a mujeres, hombres, género no binario, o sea, a la totalidad de las personas, una perspectiva de género específica, y políticas transversales, porque si te queda solo lo transversal, que ha pasado en algunas concejalías tan transversal, que luego ha desaparecido, se ha llevado el dinero como lo demás. O sea, que lo que dice la evaluación de las políticas públicas es que lo que resulta eficaz es simultanear ambos tipos de intervenciones. Y ya me callo. Pues efectivamente, Yolanda, ese es el eje de igualdad y luego la transversalidad que hemos conseguido en Contigo, o sea que muy bien puntualizado. Lola, cuéntanos. Bueno, lo primero, como siempre, felicitar al grupo Contigo porque me parece importantísimo lo que acabas de decir de la transversalidad y no tratarlo solo como feminismo, como algo, una parte que ya os felicito. Deciros que en el tema del feminismo, hoy precisamente he tenido una webinar con que era Mujer y Voluntariado, y Mar me lo puede corroborar, como por ejemplo hay datos que en el tema voluntariado tengan rostro de mujer. El tanto por ciento de estadística que te lo puedo dar, no quiero aburrir, es mujer. Como en el tema de cuidadora es mujer. Como el tema de ahora de la crisis, la perdedora es mujer. Y como tantas otras cosas. Pero sí quería soberanamente deciros que con el paso del tiempo se ha conseguido mirar, os hablo de
hace 50 años empecé a trabajar en Madrid, en la clínica López de Hoyo, con un psiquiatra, y el papel de la psicóloga era así y el papel del psiquiatra así y de la mujer así. No sé si se va igualando, pero en estos 50 años creo que la mujer ha ido conquistando. Por supuesto, nos faltan muchísimos derechos, pero cuando yo me vine de Madrid de psicóloga aquí a Extremadura, se llevaban las manos a la cabeza de que una mujer trabajara. De verdad, era criticada, os lo digo de verdad en mi caso. Yo soy madre de 4 hijas. Puse aquí un gabinete porque yo primero fui clínica y era visto como algo rarísimo que una mujer trabajara. Creo, os suena a historia, lo he vivido en mí. Y creo que se ha conquistado, que ahora mismo estoy viendo 9 mujeres y un hombre. La mujer ha conquistado mucho. Desde que en la facultad, yo creo que los mejores expedientes, yo soy una defensora de que la mujer somos la espina dorsal de la casa. Lo siento, Guillermo, creo que las mujeres tenemos no sé, un papel tan importante de conciliar tantas cosas, que lucho ahora no por igualdad, porque se nos reconozcan por lo menos la valía de lo que es una mujer. Por supuesto, estoy de acuerdo con lo que estaba hablando Concha, Natalia. Creo que es importante esa perspectiva de género. A mí me ha alegrado que, por ejemplo, la plataforma de Extremadura se haya hecho un estudio con perspectiva de género. Me parece importantísimo que reivindiquemos nuestros derechos. Y os vuelvo a felicitar porque sea, como ha dicho ahora Natalia, algo transversal. Es que sin eso no podemos afinar nada. Es que creo que es importante. Entonces, solo quería dejar ver de que a pesar que nos quedan muchos derechos que conquistar, mucho por hacer, mucho por luchar, mucho por poner en valor lo que somos, creo, de verdad, y no riáis, que se ha conquistado. Que antes eran pocas las mujeres que trabajaban. Y eso que yo procedo de abuela que trabajaba hace 100 años y madre trabajadora con carrera. Pero no era lo habitual, de verdad. Hoy día, mis 4 hijas, por supuesto, trabajan y son madres. Antes, la mujer era para fregar y criar hijos. Algo se ha avanzado. No significa que no tengamos que seguir luchando y adelante. Yo felicito y tengo un entusiasmo tremendo por vuestra candidatura y disfruto de veros. Y cuando miro que solo está Guilla ahí, digo, ¿qué de mujeres estamos aquí y qué de mujeres válidas? Así que un ole por el día de ayer, que aunque no manifestáramos, tenemos que hacer gritar nuestros derechos, nuestro papel como mujer y como psicóloga, de verdad. Creo que hay que poner en valor lo que valemos. No sé, esa es mi perspectiva. Por favor, ¿podemos dar un aplauso a esta mujer? Por favor, que eres único, pero mujeres tenemos mucha fuerza, no es igualdad de uno y otro, es que cada uno saque todo el potencial. Y las mujeres hemos estado aplastadas, soyugadas y tenemos que manifestarnos y tenemos que expresar lo que tenemos dentro. Y confío en buena candidatura, pero de manera transversal. Ahí, y como psicólogo, puedo decir, tenemos que reivindicar un papel más importante, que no me siga viendo yo como me veía el psiquiatra arriba y los psicólogos abajo. Creo que tenemos que conseguir esa igualdad, no solo de género ahí, sino de carrera. ¿Por qué el psicólogo está debajo de los médicos y los psiquiatras? Lo siento, pero estamos. Es como el enfermero y el médico. Esa es mi visión. Y yo soy clínica y he trabajado en clínica, aunque luego me haya dedicado a mayores, porque creo que como todos hemos tenido un largo recorrido, hemos estado donde teníamos trabajo. Entonces hay que reivindicar un papel más fuerte, no solo como mujer, como psicóloga. No sé, es lo que siento y me encanta ver la candidatura que presentáis. Y así os lo expreso, ¿vale? Muchas gracias, Lola. Nos das fuerza, energía, entusiasmo, de todo. Es que me encanta la psicología, me encanta el esto y me gusta veros con ilusión y con esos retos tan distintos. Que no son los años, yo creo que la mente te tiene que hacer apoyar donde de verdad te siguen los sueños. Y mi sueño es que la psicología se considere como algo tan importante como es. Soy defensora del papel de la mente y de la necesidad de esa conexión mental que creo que no, que son los psicólogos las que ayudamos a conseguirlo. Qué bien, Lola, qué bien. No se nos puede olvidar de dónde venimos, ¿no? Porque si no construimos desde ahí, ¿desde dónde vamos a construir? O sea que gracias por recordarnos, ¿no? Toda la lucha y toda la capacidad que han tenido mujeres como tú cuando antes no había techos de cristales, sino que había, yo no sé, techos de acero, ¿no?
en ese sentido. Y yo tengo que decir, por contextualizar esto, que las mujeres de esta candidatura nos hemos tejido en red gracias a una aguja y un hilo que ha hecho Guillermo, ¿sabes? Así como te cojo aquí, te engancho aquí, te cojo aquí, te engancho aquí y de repente, ¡plum!, se crea la red de mujeres, con lo cual estamos bastante agradecidas. Y yo personalmente, y creo que hablo por todas, de conocer a Rebeca, a Mar, a Miriam, a Yolanda, a Concha, a Lola, a toda esta gente maravillosa, ¿no?, que se junta en las reuniones. Guillermo, por alusiones. No, muchas gracias. Yo no pensaba hablar hoy, pero... Toca. Yo soy, es verdad, un poco el que ha juntado, un poco el que ha puesto en común, ¿no? Y esa ha sido la única tarea. ¿Cuánto has avanzado? Pues mira, creo que al menos en el colegio demasiado poco y en la profesión demasiado poco. Y ese fue uno de los motivos que nos llevó a dar un paso adelante, ¿no? A decir, no, es que aquí hay que hacer mucho, en datos. Prácticamente no hay datos ahora mismo, por lo menos que se conozcan. En visibilidad no hay ninguna visibilidad y no hay ninguna metodología que tenga que ver con esto. Yo he intentado el cambio desde dentro del propio colegio, desde la Junta de Gobierno y demás, y la verdad es que me siento en parte fracasado, pero bueno, fracasado no, porque estamos aquí para intentar cambiar las cosas, ¿no? Y a mí ya termino, digo, como decía Lola, y como decía Yolanda, ¿no? Con energía, con ilusión. ¿Cómo no nos vamos a apasionar con nuestra profesión? ¿Cómo no nos vamos a ilusionar con nuestra profesión? Y yo es verdad que veo un colegio gris, un colegio sin ilusión, un colegio opaco, con falta de ética y con mucha invisibilidad para otras cosas. Sinceramente creo que hay muchísimo que hacer y que se ha hecho muy poco. Y ese es uno de los motivos. También os iba a decir, aprovechar el momento, que necesitamos vuestra ayuda porque nos están poniendo multitud de piedras en el camino. Entonces, necesitamos que cada una de vosotras nos ayude a hablar con otra compañera, con otra amiga, con quien pueda para expandir esto todo lo que pueda. Y termino. Cuando alguna vez nos han preguntado, a mí me han preguntado, decir, bueno, ¿y esto del feminismo en alguna de estas cosas estos clichés, ¿no? Y más en estas luchas de lenguaje que hay ahora en la que intentan etiquetar determinadas cosas, no es ideología, no estáis ideologizando el colegio, no estáis planteando una candidatura? Digo, no, es que la igualdad y los derechos humanos no son debatibles. Y defender la igualdad es defender que todos seamos. Es que si no nos posicionamos, lo que estamos es haciendo el juego a que todo siga desigual. Y eso es lo que nosotros intentamos combatir. Las cosas tienen que cambiar para mejorar y para avanzar, Raquel, como decías, en que se haga mucho más, porque esto ha estado desaparecido en combate. Como mucho estaba eso en un apartado de la historia para, bueno, pues ahora toca hablar de esto, toca el 8 de marzo, perdonadme la tal, pues entonces sí, ¿no? Pero no transversal, no en la propia forma de funcionar, ¿no? Yo me siento súper cómodo con las 11 compañeras que están en la candidatura. Yo creo que somos además la candidatura que más se parece a la profesión, tanto por disciplinas y áreas como por configuración, y la energía y la fuerza que vamos destilando, que yo creo que es la clave, ¿no? Y este propio acto, ¿no? Horizontal, todo el mundo pudiendo hablar, todo el mundo pudiendo opinar, todo el mundo pudiendo construir. Perdonadme que me extendí igual demasiado y no pensaba tampoco hablar. Muchas gracias, Guillermo. Mira, en el chat María Teresa nos dice que en la 2 hay un programa hoy de Más allá de la masculinidad, lo digo por si no estáis leyendo el chat, que puede ser interesante. Muchas gracias, María Teresa. María, te toca. Yo llevo como 30 y tantos años trabajando por el tema de la igualdad y desde el feminismo, ¿no? En distintas asociaciones, con cargos y demás. Bueno, pues escuché una frase que me llegó, que era que detrás de cada mujer que triunfa hay un verdadero demócrata, porque en aquella época, y yo también la he vivido, y yo lo he vivido, yo he tenido la vida profesional que he tenido porque he tenido un marido que ha sido tan padre como yo madre, y en la casa pues los dos hemos compartido absolutamente. Pero queda mucho para que esto sea una realidad. Incluso me preocupa que siento que hay pasos atrás en lugar de pasos adelante en la última época.
Y creo que ahí hay una labor del colegio de la psicología para poder explicar, y ahí engancho con lo que ha dicho Mar, de la visibilidad de las situaciones y explicar de qué daño psicológico puede producir en las generaciones, en los niños, que no se viva desde la igualdad, tanto en lo personal como en lo profesional. Y creo que ahí hay una labor pedagógica del colegio que no podemos dejarla de hacer. Me gusta el planteamiento que tenéis de que el tema del feminismo no sea un tema, sino un cómo transversal en todos los temas, y me parece conveniente. Todo esto, de todas maneras, ha sido en base a lo de el hombre importante, la mujer importante, esas cosas. Sí quiero referirme a otra cosa que me parece que lo he vivido. Fijaros, llevo 30 y tantos años con el tema del feminismo. He luchado siempre por el tema de la paridad. He organizado un programa que va a salir el día 18 de liderazgo desde el coaching, y he buscado a personas referentes. Cuando hablo de referentes es personas conocidas. Me ha costado, o sea, de los 7, de hecho, hay 4 hombres y 2 mujeres, aunque las mujeres pintemos más que los hombres. O sea, que va a haber equilibrio porque por narices va a haber equilibrio. Me preocupa mucho que las mujeres no nos preocupemos, y empiezo por hablar de mí, y creo que lo tenemos que hacer, no nos preocupemos de figurar, ¿vale? Este es un ejemplo. Yo reconozco, yo estoy aquí, Guillermo, porque tú me has contactado. O sea, eso que ha comentado Natalia, de la aguja que ha tejido la red, lo reconozco. Pero también me pregunto por qué hay tan pocas mujeres que hayan cogido la bandera y hayan dicho, nosotras nos presentamos en primer lugar. No estoy hablando, hay hombres y mujeres trabajando y creo que es importante que estemos juntos. Pero creo que nosotras tendemos todavía, por cultura, a quedarnos en el segundo plano. Y creo que no sé de qué manera, pero el Colegio de la Psicología tiene que ayudar a las mujeres a romper su propio techo de cristal para buscar ser referentes, para que se nos vea no solo en nuestro trabajo, no solo en nuestro igual, sino en la igualdad también de las cabezas. Y creo que para eso tenemos trabajo por delante. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, María. Me hace mucho reflexionar, ¿no? lo que comentas. Yo creo que todas estamos ahí en nuestro propio debate interno, pero efectivamente, ¿no? Lo importante que es el hecho de que en la cabeza, y aquí tenemos a Miriam, ¿no? Que en conjunto con Guillermo, y a mí es un tándem que me encanta, porque de alguna forma es el mix perfecto para, bueno, pues para cualquier reunión, para cualquier debate, y de hecho así lo pedimos en Contigo, ¿no? Cuando nos dicen, esto es importante resaltar, oye, que venga alguien tal, yo, que venga alguien o que vayan 2. ¿Por qué tiene que ser alguien por encima de, no, o que vayan 3? O sea, quiero decir que sí, que se entiende, ¿no? Que la estructura o el formato, pues a lo mejor implica pues una persona, pero pues que vaya 1, que vayan 2, ¿no? O sea, que de alguna forma se... Natalia, sí, pero es que si va uno, a quien se ve siempre, pero que, ojo, que no acuso a los hombres, nos acuso a nosotras, de que nosotras no luchamos por figurar, porque le damos mucha más importancia a la esencia que al envoltorio. Pero a veces no llegamos porque no le damos esa importancia a la referencia, y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, yo 2 cositas. Estos debates pueden ser interminables, claro. Rescatar lo que acaba de decir Joan, el concepto que se acuñó para intentar articular igualdad con justicia era el de equidad. Era un concepto que significaba que efectivamente no podemos tratar igual a los desiguales porque lo que hacemos es perpetuar la desigualdad. Lo que acaba de decir ella es muy gráfico. Para conseguir la igualdad, incluido en un colegio profesional como en el que vamos a estar, o estaremos o queremos estar con vuestro apoyo, tenemos que hacer evidentemente 2 cosas, y es tener datos para poder ver dónde están las desigualdades, poner los apoyos necesarios para que esas desigualdades se igualen, y a partir de ahí remover también todos los obstáculos que impidan que esa igualdad realmente sea un hecho y sea una igualdad real.
Y esto lo enlazo con que la equidad, efectivamente, no es exactamente lo mismo que igualdad, porque recoge ese aspecto tan importante que estaba diciendo Joana. Y lo enlazo con el famoso chiste que ha traído mucho juego, lo de detrás de un gran hombre había una gran mujer. Se ha dicho otra versión más benévola y yo rescato la versión feminista más, otra versión feminista, que era detrás de una gran mujer hay un divorcio. Es decir, que por qué las mujeres nos cuesta más tomar el protagonismo, llegar al poder, pues porque todavía hoy muchísimas mujeres en edad de crianza desaparecen de los ámbitos públicos. Yo, de hecho, he criado también 3 hijos y ahora mismo en la red de violencia hay muchísimas mujeres jóvenes que están criando y a ninguna se le puede ocurrir compatibilizar, además del trabajo, hombres, o sea, mujeres y también hombres. Ahora quizá esa meseta que ocurría antes en las mujeres, que coincidía con que ascienden en sus proyectos profesionales hasta que llega la crianza, luego entran en una fase meseta y cuando acaban la crianza pueden plantearse volver a retomar el proyecto profesional. Quizá ahora también está ocurriendo un poco en ciertos hombres, pero todavía el peso más fuerte de la crianza lo tienen las mujeres. Entonces, bueno, habrá que remover todos los obstáculos para que efectivamente las mujeres en igualdad de condiciones puedan tomar sus decisiones acerca de qué lideran y qué no lideran. Y nada más, dejo la palabra que tenemos muy poquito tiempo. Rebeca, adelante. Bueno, no voy a aportar más versiones del chiste, me quedo con la de Concha, porque si no ya entramos en que detrás de una gran mujer puede haber otra o ninguna o nadie. Bueno, a ver, sobre todo, 2 cosas muy rápidas, ¿vale? En relación a lo que habéis planteado y también saltando lo de la equidad, que también genial que me lo has adelantado, Concha. En cuanto a la perspectiva de género, que me parece esencial, yo llevo tiempo defendiendo parte en mi ámbito profesional y muchas veces en otros espacios, que la herramienta, que la perspectiva de género es una herramienta de análisis de la realidad y que en absoluto tiene por qué chocar con criterios científico-técnicos ni de evaluación de ningún tipo. Es más, al revés, a mí me parece que lo que aporta es toda esa información y todo ese valor, con lo cual, bueno, pues para cuando se alude a que la perspectiva de género implica ideología, bueno, o no, y qué, ¿no? Pero sobre todo es una herramienta analítica y en ese sentido, bienvenida sea. Y luego, más en la línea de lo que ha planteado Joana, y eso también es una de las cosas que a mí más me gusta de la candidatura, es que el feminismo que se plantea desde Contigo es un feminismo diverso, es un feminismo plural, es un feminismo, no voy a decir racializado, que hasta donde conozco, no, pero al menos mestizo, es inclusivo, es transinclusivo, es anticapacitista, es sobre todo, yo diría, interseccional. Y eso me parece uno de nuestros grandes valores. Y eso es lo que, bueno, pues permite que estés aquí, Joana, que estemos todas y que haya esta diversidad, pues de la que cada vez hacemos más gala, ¿no? Y que aquí está Guillermo, que no sería nadie sin nosotras, pero que también estamos aquí gracias a él, ¿no? Entonces, bueno, pues a cada uno en nuestro lugar. Ale, que se nos hace muy tarde. Un placer estar aquí hoy, ¿eh? Lucía, que estás ahí pidiendo la palabra también. Y luego, si queréis, terminamos con Miriam y cerramos. Bueno, pues yo quería también hablar, bueno, nada, deciros que yo sí que estoy ilusionada con toda esta candidatura porque creo que hay mucho por hacer en el colegio. Yo después de un tiempo he vuelto, ¿no? Y he pisado de nuevo el colegio, venía con una formación ahí muy entrenada en gafas violeta, ¿no? En verlo todo con las gafas violeta y creo que entonces de repente pues fui un poco crítica, ¿no? con todas las actividades y bueno, estoy muy cómoda porque nos hacéis participar. Creo que, bueno, pues eso de que nos facilitéis a través del mensajes en pequeños grupos, creo que para nosotras que somos psicólogas, como somos la mayoría, ¿no? En el colegio, creo que es una forma de sentirnos cómodas.
también deciros que muchas veces también intentamos empoderar, ¿no?, a mujeres con las que trabajamos, y nos tenemos que dar cuenta de que también nos tenemos que empoderar nosotras, ¿no? Y creo que tenemos que conseguir el olvidarnos de si somos mujeres, si somos hombres, psicólogas, psicólogos, y para eso queda mucho, ¿eh? Creo que una forma de expresarnos, de que se nos tenga en cuenta como psicólogas dentro del colegio, pues es que quitemos esas jerarquías. Creo que nosotras como mujeres no trabajamos así. Es como que se nos ha venido impuesto como el patriarcado, ¿no?, en el que hemos vivido, y yo lo siento así. Un patriarcado que también está ahí en el colegio. Yo lo veo así y bueno, pues esto que estamos haciendo ahora, ¿no?, el ponernos en círculo, ¿no?, el poner las sillas en círculo y comentar. Y bueno, y también agradecerle a Guillermo, porque sabe perfectamente, se ve la trayectoria que tiene y nos facilita, ¿no? Y somos iguales. Y bueno, yo creo que tengo ilusión porque creo que se va a poder conseguir con todas. Bueno, y gracias. Muchas gracias, Lucía. La verdad es que nos enriquece un montón, bueno, pues todo lo que comentáis. Tener en cuenta que en el proceso de los avales, pues bueno, fueron 512, si no me equivoco, avales los que presentamos, y otros que se quedaron por el camino en un montón de, bueno, de buzones y de historias y de que no valían y todas estas cuestiones de los avales, con lo cual estamos muy ilusionadas y muy contentas de que tenga sentido todo esto que estamos organizando. Así que muchas gracias por participar, por estar aquí. Y Miriam, yo estoy deseando escucharte y que cierres esta sesión de feminismo. Vale, gracias, Natalia. Bueno, poco más que añadir a todo lo que habéis estado, ¿no?, compartiendo, que es un placer, ¿no?, poder estar y reunirnos, ¿no?, un montón de mujeres para poder hablar de qué es lo que está ocurriendo, ¿no?, y de cómo intentar gestionar y hacer de otra manera las cosas, ¿no?, para incluirnos, para estar ahí. Y efectivamente lo que se estaba diciendo, ¿no?, somos nosotras también las que tenemos que dar ese paso, ¿no?, de ponernos un poco a la cabeza y de ser voluntarias, ¿no?, a decir, venga, no, es que es verdad lo que decía, bueno, es verdad, claro, estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que decía María, ¿no?, y además hace poco otra compañera del grupo, Yolanda, me lo recordaba, ¿vale? Me lo recordaba, claro, es que a veces nos sentimos mal y nos tenemos que, como que nos disculpamos, ¿vale?, públicamente por sentir determinadas emociones o tener, ¿no?, ciertas experiencias, y eso es la cultura, ¿no?, esta parte del patriarcado, y me lo recordó esta compi de contigo y me gustó mucho, ¿no?, y lo has vuelto a decir, María, y me ha gustado. Y nada, que encantada de la vida, que me encanta que podamos tener por lo menos estos espacios para poder compartir, para poder hablar, y nada, que os animamos a que sigáis siguiéndonos, que nos sigáis la pista, que tenemos el programa ya a puntito de sacarlo, que ha sido un trabajazo por parte de todas las compañeras y que seguimos ahí perfilándolo. Y tenemos ganas de mostrarlo, pero hay que esperar un poquito, ¿vale? Y nada, que nos vemos pronto, millones de gracias y nada más.